Desde hace tiempo siento que entre Martín y yo se ha levantado una especie de muro. No sucedió de la noche a la mañana, fue algo gradual. Él comenzó a regresar a casa cada vez más tarde, inmerso en su trabajo. Cada vez que lo esperaba con la cena y recibía su mensaje corto. Me retraso. Sentía que algo dentro de mí se vaciaba. Ya no hablábamos como antes. Nuestras conversaciones se habían reducido a temas cotidianos, preguntas de rutina sobre cómo fue mi día, aunque parecía que a él ya no le importaba. Cada vez más me encontraba pensando en cómo en nuestro matrimonio faltaba esa cercanía que solía unirnos. Una noche llegó Javier, el sobrino de Martín. De inmediato llamó mi atención. Joven, lleno de energía, con una sonrisa que fácilmente te hacía sentir cómoda. Parecía tan despreocupado, casi demasiado joven. Al principio pensé que esa despreocupación era solo temporal, que pronto maduraría, pero con cada día que pasaba, notaba lo fácil que era hablar con él. Trajo a la casa una ligereza que había estado faltando últimamente. Javier encontró rápidamente una forma de conectar conmigo, lo cual me sorprendió, ya que soy mayor que él, y esa diferencia de edad me incomodaba al principio. Martín casi no se daba cuenta de lo frecuente que eran nuestras conversaciones. Para él, parecía irrelevante. Continuaba con su vida, apenas lanzando una mirada en nuestra dirección, pero tan absorto en su trabajo que no prestaba atención a los cambios. A veces, me parecía que incluso le convenía. Él podía seguir con sus asuntos, mientras Javier y yo pasábamos tiempo juntos. Martín veía a Javier con cierta condescendencia, como si fuera un niño que aún no comprende los problemas reales de la vida. Sentía que Javier se molestaba por ese trato, aunque trataba de no demostrarlo. Por mi parte, empecé a valorar cada vez más su presencia, aunque no quería admitirlo. La relación entre Martín y Javier siempre había sido cercana, pero desde fuera a menudo parecía más la de un maestro con su alumno. A Martín le gustaba resaltar la diferencia de edad y experiencia, diciéndole a Javier que aún era demasiado joven e ingenuo para entender cómo funcionaba la vida realmente. Podía soltar un comentario como «Yo también pensaba así alguna vez», con una ligera sonrisa, y cada vez eso molestaba a Javier. Veía en sus ojos cómo la irritación brillaba, pero él trataba de no discutir. Dentro de él crecía claramente el deseo de demostrar su independencia. Con el tiempo comencé a notar que Javier se estaba convirtiendo en algo más que un simple huésped en nuestra casa. Cuando Martín estaba ocupado, lo que sucedía cada vez con más frecuencia, Javier se convertía en mi compañero de conversación. Pasábamos las tardes hablando, y me di cuenta de que traía a mi vida el calor que cada vez recibía menos de Martín. A veces nuestras conversaciones se volvían un poco más personales de lo que esperaba, pero no me molestaba. Javier hacía comentarios como «Te ves hermosa cuando sonríes», y yo los rechazaba amablemente, pensando que era simplemente un juego juvenil. En ese momento no les daba mayor importancia. Un día ocurrió algo divertido. Javier, que estaba en la cocina preparando la cena, decidió demostrar sus habilidades culinarias. Anunció con orgullo que podía hacer la mejor tortilla del mundo. Lo miré con una sonrisa, sin esperar nada extraordinario, pero se tomó el proceso tan en serio que resultó casi cómico. Después de unos minutos, la cocina era un desastre. Huevos rotos, harina por todas partes, y la tortilla, pues, nunca salió bien. «Lo intenté», dijo con una sonrisa infantil, y no pude contener la risa. En ese momento, solo lo veía como el sobrino despreocupado de Martín, ese joven con quien podías reírte de cosas así. Pero algo comenzó a cambiar. Cada vez que estábamos solos, notaba cómo sus miradas se detenían en mí más de lo debido. Las insinuaciones que antes me parecían inocentes comenzaron a despertar una leve inquietud dentro de mí. Aún así, seguía ignorando esos momentos, convenciéndome de que era solo un juego juvenil, nada más. Últimamente, el ambiente en la casa se había vuelto tenso. Javier y Martín discutían cada vez más sobre cosas triviales, pero cada vez terminaban en largas peleas. Parecía que Martín estaba empeñado en señalarle a Javier cada uno de sus errores. Criticaba todo, desde cómo Javier manejaba su dinero hasta su enfoque sobre la vida en general. «Eres joven, Javier, no entiendes que así no funcionará»,
dijo Martín una vez más durante el desayuno, cuando Javier mencionó cómo planeaba organizar su propio negocio. Esas palabras irritaban a Javier. Veía cómo su mirada se volvía más dura, cómo apretaba los labios, pero se contenía. Normalmente solo encogía los hombros, lo que enfurecía aún más a Martín. El distanciamiento entre ellos crecía. Javier comenzó a evitar a su tío, tratando de no involucrarse en conversaciones que inevitablemente terminaban en críticas y consejos no solicitados. Mientras observaba todo esto, me di cuenta de que empezaba a sentirme cada vez más atraída por Javier. Su confianza, su capacidad para no dejarse llevar por las críticas de Martín, me sorprendían y me fascinaban. Era tranquilo, comedido, y eso contrastaba fuertemente con el constante descontento de mi esposo. Cuanto más tiempo pasaba con Javier, más notaba esa diferencia. Si Martín hablaba condescendientemente y de manera crítica, Javier siempre encontraba algo bueno y ligero en la vida. Era eso lo que me había estado faltando. Noté que comenzaba a sentirme atraída por los momentos en los que Javier estaba a mi lado. Me gustaba verlo hablar con entusiasmo sobre sus planes para el futuro, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de lo que quería lograr. En él había algo que hacía tiempo no veía en Martín: pasión por la vida, por el futuro, confianza en sí mismo. Un día, cuando Martín volvió a criticar a Javier por ser irresponsable, sentí que algo dentro de mí cambió. Quise defender a Javier, decir que no merecía esos reproches. Pero en lugar de hacerlo, permanecí en silencio. Quizás me daba miedo admitir ante mí misma que ahora estaba de su lado. En los últimos días, Javier había empezado a ayudarme cada vez más en la casa. No es que se lo pidiera, más bien era él quien ofrecía su ayuda. Martín, al parecer, lo notaba, pero no le daba mucha importancia. Para él, parecía ser solo el deseo de su sobrino de ser útil, y eso era suficiente. Sin embargo, a mí me incomodaba un poco la situación. Cada día, Javier se quedaba más tiempo conmigo, y su presencia se volvía más palpable. Al principio aceptaba su ayuda sin pensarlo mucho, pero algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Notaba que sus miradas se detenían en mí más de lo habitual. Cada vez que me ayudaba con algo en la casa, sentía que su presencia no solo se volvía habitual, sino también agradable. En el fondo, sabía que nuestra relación estaba comenzando a salirse del marco habitual de tía y sobrino, pero intentaba no pensar demasiado en ello, aunque una inquietud creciente se apoderaba de mí. Una noche, cuando Martín se fue a otra reunión de negocios, Javier y yo nos quedamos solos. Decidimos sentarnos en la terraza. La brisa cálida de verano nos envolvía, y el suave murmullo de la ciudad a lo lejos añadía una sensación de calma. Javier parecía relajado, su leve sonrisa y su voz tranquila parecían hipnotizarme. Hablábamos de todo y de nada, pero sentía que nuestra conversación se volvía cada vez más personal. En un momento dado, Javier se inclinó más cerca de mí, su mano rozó mi hombro y me estremecí. Ese toque no fue accidental. Miraba al frente, pero no podía ignorar el hecho de que algo había cambiado entre nosotros. Su mano permaneció en mi hombro y mi corazón comenzó a latir más rápido. Sentía como la tensión crecía, y en mi mente surgió la pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Hasta ese momento, siempre había visto a Javier solo como el sobrino de Martín, pero ahora entendía que nuestra relación estaba sobrepasando esos límites. Me quedé quieta, pensando si debería detenerlo o dejar que sucediera. Mi vida con Martín hacía tiempo que no era lo que yo había imaginado, y ahora este joven, seguro de sí mismo, estaba aquí, dispuesto a llenar el vacío que mi esposo había dejado. Pero, ¿dónde estaba el límite? ¿Podría detenerme si me permitía cruzarlo? Martín finalmente comenzó a notar que algo en mí había cambiado. A veces me observaba durante el desayuno o por la noche, cuando me cepillaba el cabello frente al espejo. Lo veía a través del reflejo. Parecía estar intentando descifrar qué sucedía, pero en lugar de preguntarme directamente, prefería pensar que estaba cansada. Era más fácil atribuirlo todo al cansancio. Seguía concentrado en su trabajo, como si nuestra relación fuera la de siempre. Mientras tanto, la distancia emocional entre nosotros crecía. Por otro lado, Javier se volvía cada vez más confiado.
Nuestras conversaciones ahora estaban acompañadas de ligeros toques, casi accidentales, su mano deslizándose por mi hombro cuando pasaba junto a mí, sus dedos rozando los míos cuando nos sentábamos cerca. Sentía cómo la tensión entre nosotros aumentaba, pero trataba de reprimirla. Un día decidí ordenar la cocina. Llevaba puesto un vestido ligero de casa, quizás algo más revelador de lo que debería. Martín no prestaba atención a mis atuendos domésticos, considerándolos algo común, pero con Javier era diferente. Cuando me incliné para alcanzar algo de las estanterías bajas, noté por el rabillo del ojo cómo él estaba detrás de mí, observando mi cuerpo con avidez. Su mirada era intensa, y en ese momento sentí como mi corazón se aceleraba. No era la mirada de un sobrino. Dentro de mí, el conflicto crecía. Sabía que estos momentos se estaban volviendo más frecuentes, pero cada vez fingía que no ocurría nada. A pesar de esas señales alarmantes, seguía convenciéndome de que solo era un juego. Javier era más joven, quizás solo coqueteaba por diversión, pero cada vez más, cuando estaba cerca de mí, sentía cómo surgían chispas entre nosotros, sutiles pero palpables. Nuestros roces casuales se hacían más prolongados, y ya no podía ignorar el hecho de que me gustaban. La inquietud dentro de mí crecía, aunque intentaba suprimirla. En las últimas semanas, las discusiones entre Martín y Javier se volvían cada vez más tensas. Constantemente hablaban sobre los planes de futuro de Javier, y Martín no perdía la oportunidad de señalar su ingenuidad y falta de experiencia. Javier no discutía, pero yo veía cómo cada comentario lo irritaba más. Estas situaciones se estaban volviendo insoportables para él, y sentía que la tensión entre ellos crecía. Sin embargo, eso también le brindaba una oportunidad, distanciarse de su tío y acercarse a mí. Un día, cuando Martín salió de casa por asuntos de trabajo, Javier y yo nos quedamos solos en la cocina. Estaba guardando los platos, y cuando él se acercó, sentí cómo su mano rozaba la mía, aparentemente de manera accidental. Esa caricia no había sido tan casual. Lo miré a los ojos, pero antes de que pudiera decir algo, me tomó por sorpresa, acercándome bruscamente a la mesa, presionándome contra su borde. Mi corazón empezó a latir con más fuerza y sentía su aliento caliente cerca de mi oído. ¿Tú también lo sientes?, me susurró al oído. Su voz era suave, pero cargada de una intensidad palpable. Mi cuerpo se paralizó, un conflicto interno me invadió. Esto no era solo un juego de coqueteo. En sus gestos y palabras había una verdadera fuerza. Me inundaron una oleada de emociones, miedo, excitación y algo más que no podía definir completamente, pero que crecía dentro de mí con cada día. No tuve tiempo de responder antes de que, de repente, escucháramos los pasos de Martín en el pasillo. Javier se apartó bruscamente, como si nada hubiera sucedido, y retrocedió unos pasos, dejándome allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Martín entró en la cocina y, sin sospechar nada, comenzó a hablar sobre su día. Mientras tanto, yo intentaba recuperar la compostura, sintiendo cómo entre Javier y yo crecía un vínculo invisible, pero innegable. Era de noche, y Martín se había ido por el fin de semana por asuntos de trabajo. La casa estaba inusualmente silenciosa, y me quedé a solas con Javier. Al principio, solo estábamos sentados en la sala, conversando, pero nuestras charlas se volvían cada vez más sinceras. Había una tensión creciente en sus palabras y miradas. La atmósfera entre nosotros parecía cargada de electricidad. Ambos sabíamos que esta noche no sería como las demás. El momento llegó de repente. En el silencio que siguió a nuestra última conversación, Javier se acercó inesperadamente y me besó. No era el tipo de beso que hubiera esperado. Fue firme, insistente y lleno de fuerza. Sentí cómo tomaba la iniciativa y eso me tomó por sorpresa. Sus manos, seguras, se posaron sobre mis caderas y me atrajo hacia él con una fuerza que me sorprendió. No podía creer cuánta potencia había en las manos de este joven. Con cada segundo, el beso se volvía más apasionado. No se detenía. Sus dedos se aferraban a mis caderas y sentí cómo mi cuerpo respondía a su toque. Traté de resistirme, pero algo dentro de mí se rompió. Mi voluntad se desvaneció y me permití sucumbir al momento. Sus caricias se volvían cada vez más audaces,
y nuestros movimientos eran tan sincronizados como si ambos hubiéramos estado esperando este momento durante mucho tiempo. Nuestro apasionado encuentro pareció eterno. Sentía su fuerza, su deseo, y eso me absorbió por completo. No podía creer que esto me estuviera sucediendo. Cuando todo terminó, me quedé tendida, respirando con dificultad, incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. El shock y la realización me golpearon al mismo tiempo. Esto no había sido solo un momento casual. Lo que había pasado entre nosotros lo cambió todo. Lo miré mientras el caos reinaba dentro de mí. ¿Cómo pudo suceder esto? Yo era la esposa de su tío, y él solo era su sobrino, pero ya no podía fingir que eso no importaba. Mis sentimientos hacia Javier se habían convertido en algo mucho más profundo de lo que estaba dispuesta a admitir. El fin de semana pasó como en un sueño. Javier y yo pasamos esos días en la cama, olvidándonos de todo lo demás. Perdimos la noción del tiempo, inmersos en nuestra pasión, entregándonos en cada rincón de la casa. Lo que antes había entre nosotros parecía algo lejano e irreal. Ahora nuestros toques eran más atrevidos, nuestros deseos, incontrolables. No solo estábamos juntos en la habitación, nos encontrábamos en la cocina, en la sala, donde quisiéramos. Cada caricia, cada mirada despertaba en mí emociones cada vez más profundas. Ese fin de semana lo cambió todo. Cuando Martín regresó a casa, sentí como la realidad volvía lentamente pero de manera inexorable. Entró con su paso seguro de siempre, pero yo sabía que algo había cambiado. En sus ojos había algo nuevo, desconfianza. Comenzó a mirarme más atentamente, como si intentara descifrar algo. Pensé que podía ocultar todo lo que había pasado, pero en algún momento me di cuenta de que eso era imposible. Martín empezó a notar los pequeños detalles. Por la noche, mientras estábamos sentados en la sala, accidentalmente tocó mis caderas y de repente se detuvo. Sentí cómo se tensó, sus dedos inmóviles sobre los lugares donde habían quedado ligeros moretones, huellas de la pasión que había dejado Javier. Traté de ignorarlo, continuando la conversación, pero su mirada traicionaba sus pensamientos. Veía cómo en su cabeza las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las miradas tensas que Javier y yo intercambiamos durante la noche solo aumentaban sus sospechas. No dijo nada, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, Javier se volvía más insistente. Ya no solo esperaba el momento adecuado para encontrarnos, sus caricias eran más seguras y exigentes. Cuando estábamos a solas, sentía cómo intentaba arrastrarme de nuevo al mundo que habíamos creado durante el fin de semana. Pero ahora todo era diferente. Comencé a sentir cómo crecía dentro de mí una sensación de culpa y junto con ella, el miedo. Me encontraba atrapada en una trampa entre el deber hacia mi esposo y la pasión que no me dejaba en paz. Cada toque de Javier me recordaba que había cruzado la línea. Martín, cada día notando más detalles, se volvía más sospechoso. Pero su silencio solo aumentaba la tensión en la casa. Sabía que no podría ocultarlo por mucho tiempo, pero no tenía idea de qué hacer a continuación. Dentro de mí se desataba una tormenta de contradicciones. Mi conciencia decía una cosa, pero mi corazón decía otra muy diferente. Martín se volvía cada vez más cauteloso. Comenzaba a notar cómo Javier evitaba las conversaciones directas con él. Cada vez que los tres estábamos en la misma habitación, Javier encontraba una excusa para irse, ya fuera por algún asunto o una reunión inesperada con amigos. Martín lo notaba, sus sospechas crecían con cada día que pasaba. Ahora no solo observaba, sino que estudiaba cada movimiento. Sus ojos a menudo se detenían en nosotros cuando intercambiábamos miradas. Había una tensión en el aire que no podía ignorarse. Mientras tanto, mis encuentros con Javier se volvieron constantes. Ya no podía resistirme a su iniciativa. Cuando estaba cerca, toda mi voluntad desaparecía. Cada vez que nos quedábamos a solas, él tomaba el control, y yo cedía, sumergiéndome en su pasión. Me sorprendía lo persistente que era, lo seguro y decidido que actuaba, como si supiera que no podía rechazarlo. Cada uno de nuestros encuentros estaba lleno no solo de placer físico, sino también de un peligro latente. Dentro de mí crecía el miedo a ser descubiertos, pero ese miedo solo avivaba mi deseo.
Sentía cómo Javier tomaba las riendas de lo que sucedía y yo le dejaba liderar. Su insistencia era abrumadora. Ya no podía ignorar mi propio deseo, que se hacía más fuerte cada día. Encontrábamos momentos cuando Martín estaba ocupado para continuar con nuestro juego. Cada vez me sorprendía más la pasión oculta en Javier y cuán intensamente me deseaba. Nuestros encuentros se volvían más intensos y ya no podía controlarme. Mi moral, mi deber hacia mi esposo, todo eso quedaba en un segundo plano cuando Javier estaba cerca. No podía resistirme, y dentro de mí crecía una tormenta de contradicciones. Por un lado, sabía que estaba jugando con fuego, pero por otro, no podía detenerme. Martín preguntaba cada vez con más frecuencia. Trataba de entender por qué Javier se mostraba tan distante. Sabía que sospechaba algo, pero aún no se atrevía a hablar abiertamente. Ese silencio se volvía insoportable, como una sombra que se cernía sobre nosotros, amenazando con destruirlo todo en cualquier momento. Pero a pesar de esto, continuaba caminando por esa peligrosa línea, sintiendo que, en cualquier momento, todo podría derrumbarse. El día en que todo se derrumbó comenzó como cualquier otro. Javier y yo estábamos solos en casa, seguros de que Martín regresaría tarde. Nos permitimos estar demasiado cerca, con una familiaridad peligrosa. Ya no estábamos alerta, completamente convencidos de que estábamos a salvo. Ni siquiera escuchamos la puerta principal cerrarse silenciosamente, ni los pasos pesados de Martín por el pasillo. Todo sucedió demasiado rápido. Cuando Martín entró en la habitación, nos encontró en el preciso momento en que Javier me tenía demasiado cerca, su mano en mi cintura. Martín se detuvo por un segundo, pero luego su rostro se transformó en una máscara de ira pura. Sus ojos brillaban con una furia tan intensa que sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió, sin esperar respuesta. Me quedé paralizada, intentando encontrar alguna excusa, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Javier intentó decir algo, dar un paso hacia Martín, pero éste lo empujó bruscamente. No fue solo un empujón, fue la explosión de toda la rabia que había estado acumulando durante semanas, sospechando pero sin pruebas. Javier no se quedó atrás y respondió con un golpe. Enfurecido, Martín se lanzó sobre él y comenzó una pelea real. Yo me quedé allí en estado de shock, sin saber qué hacer. La habitación se llenó de caos. Gritos, golpes, muebles cayendo bajo su peso. Fue el momento en que todos nuestros secretos quedaron al descubierto. Martín ya no intentaba contenerse. Su furia lo consumía por completo y sabía que ya no había vuelta atrás. Finalmente, Javier cayó al suelo, respirando con dificultad, mientras Martín, enfurecido y agotado, se mantenía de pie sobre él, con los puños apretados. «Lárgate de mi casa», siseó Martín, dirigiéndose a mí. «Recoge tus cosas y desaparece, y ni se te ocurra llevarte nada que yo haya comprado». Me quedé congelada, atónita por sus palabras. Dentro de mí, todo se derrumbó. En ese momento, comprendí que no solo estaba enfurecido, sino que había decidido borrarme de su vida. Ya no había espacio para conversaciones, para explicaciones. Todo había terminado. Me senté en la habitación vacía que alguna vez fue nuestro hogar. Ahora todo parecía ajeno y vacío. El silencio en el aire era pesado y opresivo, como la realización de que yo misma había destruido a mi familia. Todo lo que Martín y yo habíamos construido se había derrumbado el día que nos descubrió a Javier y a mí. Pensé que podría manejarlo, que encontraríamos una salida, pero la verdad era demasiado evidente y las consecuencias irreversibles. Mi matrimonio con Martín no se destruyó por culpa de Javier, sino porque durante mucho tiempo ignoré los problemas que se acumulaban entre nosotros. Javier fue solo un refugio temporal, una vía de escape que me permitía olvidarme de la realidad por un momento. Pero ahora que todo había terminado, entendía que lo que teníamos con Javier nunca podría haber sido algo real. Solo fue una ilusión, un intento de huir de los problemas que no pude resolver con Martín. Martín se fue de casa el mismo día en que ocurrió la confrontación. No quería vernos mientras recogíamos nuestras cosas.
Su presencia silenciosa ya era insoportable, y al irse, dejó claro que para él este capítulo estaba cerrado. Sabía que no volvería hasta que estuviera seguro de que nos habíamos ido. Empacar mis cosas en su casa fue un amargo recordatorio de cómo había destruido todo. Miré a Javier, que estaba de pie junto a la ventana, y en sus ojos vi el cansancio. Él también había comprendido que nuestra relación estaba condenada desde el principio. Éramos demasiado diferentes, y nuestra conexión estaba basada en una pasión que no podía durar para siempre. Se alejó de la ventana y caminó hacia mí. «Creo que es hora de que me vaya», dijo en voz baja, su tono lleno de arrepentimiento. Asentí, incapaz de responder con palabras. Tenía razón. Nuestra relación solo complicó mi vida, en lugar de traerme alivio. Perdí a mi esposo, destruí a mi familia, y ahora me sentía vacía. Javier también lo entendía, y su decisión de irse era lo correcto. Ya no podía quedarse aquí, donde todo le recordaba nuestros errores. «No quería que todo terminara así», dijo, inclinándose hacia mí. «Yo tampoco», susurré, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Pero ya no podía llorar. Estaba demasiado agotada para sentir algo más que vacío. Cuando Javier se fue, me quedé sola en la casa, que ya no era mía. Dentro de mí había una sensación de que mi vida se había desmoronado por completo. Mi familia había desaparecido, mi relación con Martín estaba muerta, y Javier solo era una parte de este doloroso camino que me había llevado a la soledad total. Después de que todo terminó, pasé mucho tiempo sentada en la casa vacía, sumida en mis pensamientos. Martín ya no era parte de mi vida, al igual que Javier. Todas esas pasiones que me parecían tan reales resultaron ser solo ilusiones. Mi futuro con Martín se había destruido, y con Javier nunca existió. Durante mucho tiempo no pude entender por qué todo había sucedido de esa manera, pero ahora sabía una cosa: ya no podía quedarme aquí. Decidí no regresar con Martín. Nuestro matrimonio estaba irremediablemente roto, y ningún intento de reconstruirlo tendría éxito. Ya no podíamos ser esa pareja que alguna vez compartía sueños y planes. Todo lo que nos unía se había desmoronado. Se habían dicho y hecho demasiadas cosas para que pudiéramos volver a ser los mismos, y aunque todavía sentía el dolor de la pérdida, comprendía que esto era lo mejor para ambos. En cuanto a Javier, finalmente entendí que nuestra relación se había basado en una pasión temporal y en ilusiones. No veía en él a una persona real, sino una forma de escapar de mis problemas, pero ahora sabía que no podía seguir así. Nuestros caminos se habían separado, y no había ningún futuro para nosotros. Recogí las pocas cosas que me quedaban y cerré la puerta detrás de mí. Esta vez no miré hacia atrás. Me esperaba una nueva vida, que podía comenzar desde cero, sin viejos compromisos, sin el pasado que me arrastraba hacia abajo. Decidí emprender un viaje para encontrarme a mí misma, para entender lo que realmente quería de la vida. Necesitaba tiempo para mí, para liberarme de los viejos apegos y aprender a vivir de nuevo. El viaje se convirtió en una oportunidad para reiniciar mi vida. No sabía a dónde me llevaría, pero eso ya no importaba. Lo importante era que finalmente podía respirar libremente. Ahora tenía un futuro que podía construir por mí misma, sin miedos ni dudas. Y en ese futuro no había lugar ni para Martín ni para Javier, solo para mí.